Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos, por estar aquí esta mañana. Qué bueno que podamos vernos. Siempre es una alegría para mí compartir y estar aquí en esta querida iglesia en Muñiz, con mucho cariño por la familia pastoral, por Gabriel, por el pastor Esteban, bueno, por Estela también, que ahora recuerdo que se llama Estela, igual que mi mujer cada vez que vengo acá. Bueno, bendecido de estar aquí y trayéndoles también los saludos de nuestra iglesia, de la gente de Liniers, de la iglesia Jesús es Vida, que estamos pastoreando allí con mi padre. Hoy vinimos con Natalia, que ya cantó. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Me emociona siempre la canción la primera de las dos canciones que ella cantó. Es una canción que siempre toca mi corazón de una manera muy especial. Y creo que tiene que ver con el mensaje que yo quería compartir esta mañana. Y casualmente o causalmente, como decía Ricardo, ¿no? Causalmente, ahora veo que coincide bastante con el lema que ustedes tienen allí en letras de molde en el frente de esta iglesia. Yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Bueno, porque puede ser, vio que los creyentes tenemos muchas frases hechas, que las decimos y ya no las pensamos demasiado, no pasan por nuestra mente y por nuestro corazón, son como algo que repetimos sin sentido. Esto tiene que estar grabado en tu mente y en tu corazón porque es una verdad de Dios. Amén. Es Dios diciéndonos que Él hace nuevas todas las cosas. Y es una palabra que trae alegría al corazón y es una palabra que trae esperanza. Amén. Es una palabra que nos compromete con Dios y con lo que Él quiere hacer con nosotros, porque yo estoy convencido de que nosotros somos colaboradores activos en la obra de Dios, no solamente en la iglesia, sino en la obra que Dios tiene para hacer en nosotros. No podemos dejar todo librado a que las cosas son solamente porque Dios quiere o porque Dios así lo hizo. Hay una parte del creyente que consiste en esto. Usted vino hoy, se levantó, se esforzó, estuvo aquí y además nos abrazamos y nos dijimos qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste y que no elegiste otro programa. Y sé que algunos se van a quedar un rato más después de la reunión, del culto, porque tienen un estudio bíblico y tienen curso de bautismo además. Bueno, todo eso hace a nuestro compromiso con esto. Dios hace nuevas todas las cosas, alguna parte nos toca a nosotros. Amén. Entonces quiero compartir la palabra con esta convicción y subrayando esta verdad de Dios y trayéndoles a ustedes una historia bíblica y un ejemplo no bíblico. Pero después vamos a ir a un ejemplo bíblico, por supuesto. El texto es el de la casa del alfarero en Jeremías capítulo 18. Pero antes de leer la palabra, quiero traerles una historia, que en realidad más que una historia es una técnica, una práctica que existe desde hace muchos siglos en Japón. Yo no sé si ustedes la conocen. Tiene un nombre raro, como todo lo que pasa en Japón, tiene un nombre raro para nosotros, y se llama kintsugi. ¿Sabe lo que es el kintsugi? Es esa técnica milenaria, todo en Japón es milenario, no sé por qué, pero viven desde no sé cuánto tiempo antes que nosotros, que consiste en reparar las vasijas de cerámica. Ellos son maestros en el arte de la cerámica, de la loza, de la porcelana, desde muchos siglos antes que existiera nuestro país, ellos ya hacían estas cosas. Pero resulta que a veces esas vasijas que son muy queridas y muy valiosas, se rompen, se caen, se quiebran, se parten. Parece que un emperador japonés quería mucho, hace muchos siglos, alguna de sus colecciones de vasijas
y las mandó a reparar. No le gustó cómo quedó, cuenta la leyenda, hicieron un trabajo bastante precario, bastante poco cuidado, como el que hacemos nosotros con Poxipol, digamos. Quedan rebarba, queda una cosa horrible, uno lo ve arreglado y dice, ¿por qué no lo tiré antes a la basura? ¿Para qué lo pegué? ¿No? Encima gasté plata, fui a la ferretería, compré Poxipol, hice todo el trabajo y quedó un escracho, no sirve para nada. Y lo tiramos. El emperador parece que no se rindió tan fácil, entonces le pidió a algunos especialistas allí en Japón que mejoraran ese trabajo. Y parece que empezó ahí una tradición, una larguísima tradición japonesa que consiste en esto. Usted tiene ahí una imagen, hay muchísimas que se pueden buscar por internet, que consisten en soldar o pegar, reparar las vasijas de cerámica con un pegamento que tiene oro y plata, algunos metales preciosos, y termina siendo en realidad de una vasija rota una nueva obra de arte. Parece que es tan famoso esto que ahora la gente rompe a propósito las vasijas de cerámica para mandarlas a arreglar y que queden todavía más valiosas, porque es una obra de arte sobre una obra de arte. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Vale más el arreglo que la cerámica en sí. Cuesta muchísimo dinero hacerlo, lleva mucho tiempo, es un arte y queda una nueva obra de arte, que es valiosa no solamente por la obra original de la cerámica, sino que esa cerámica rota y restaurada tiene mayor valor. Yo cuando escuché esto, uno inevitablemente cuando viaja o cuando escucha este tipo de historias, tiende a hacer una aplicación por defecto profesional a las cosas de Dios. Tiende a pensar en cómo se puede aplicar esto como ilustración a algunas de las verdades bíblicas de las que nosotros solemos predicar. Y la lección es que no es necesario ocultar las cicatrices de la vida. No es necesario esconder aquello que nos pasó, nuestros errores, vamos a decir así, las veces que hemos tropezado, o las veces que fracasamos, o las veces que algo nos causó dolor, como contaba Natalia de la separación de sus padres cuando ella tenía 14 años. Dios puede hacer de eso que se rompe, de un corazón que se rompe, de una vida que de golpe siente un dolor muy profundo, o que experimenta un golpe muy fuerte, o un fracaso personal, ¿por qué no? Hay veces que las cosas nos salen mal. El mensaje que tiene este trabajo es hacer de la debilidad una virtud. Es que de lo que está roto podemos conseguir algo mucho más valioso. Que las rajaduras de la vida no es necesario esconderlas, maquillarlas, sino que se exhiben públicamente y se valoran. Y la vida es más valiosa cuando tiene una reparación hecha de este tipo, por un artesano que sabe hacerlo y que termina dándole más valor a esa vasija luego de su trabajo de restauración. ¿Quién puede hacer de una rajadura una obra de arte? Un maestro artesano que vive muy lejos de casa, que vive en las antípodas de nuestro país, en Japón. ¿Quién puede hacer de las rajaduras de tu vida una vida más valiosa? Alguien que está muy cerca de nosotros y que está aquí en esta mañana, y que es nuestro Dios. Él trabaja con nuestra vida. Y quiero decirte que los artesanos siempre han trabajado con el error. Hay cosas que han salido mal y que luego se retoman y terminan siendo grandes obras de arte. No te extrañes de eso. Voy a la lectura de la palabra de Dios para que no piense que todo esto es una fábula de no sé dónde.
predicamos la palabra de Dios, no nos dedicamos a contar cuentos ahí por la calle. Así que voy a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. El texto va a aparecer en pantalla ahora. Dice así la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Amén. Amén. Oramos. ¿Me acompañan en una oración? Cierre sus ojos, incline su rostro un momento delante del Señor. Señor, nos entregamos en esta mañana a lo que tu palabra tiene para decirnos y a los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por cada hermano y hermana que está aquí, Señor. Ellos han venido con el deseo profundo de escuchar tu voz, de estar en tu presencia, de que tú obres, bendigas y levantes sus vidas, Señor. En esta mañana te ruego que todo argumento humano, toda excusa de nuestra mente sea derribada, sea echada fuera y podamos escuchar tu palabra con serenidad, con paz y con un espíritu que se sujete a tu palabra. Nos sometemos a ti, Señor, en esta mañana para que tú nos hables y nos muestres tu perfecta voluntad. Amén. Amén. Así que el profeta Jeremías va a la casa del alfarero. Son las instrucciones que recibe de Dios. Dios puede hablarnos de muchas maneras. Ese día eligió para el profeta Jeremías hablarle a través del trabajo del alfarero. El mensaje que Dios quería darle ese día estaba en el oficio de aquel artesano que trabajaba con el barro. Y Jeremías acepta, recibe esta palabra y obedece y va a la casa del alfarero. Y en la medida en que él observa el trabajo del alfarero, Dios habla a su corazón y le da un mensaje que era un mensaje para el pueblo de Israel, un mensaje para un pueblo malogrado, un mensaje para un pueblo rebelde, un mensaje para un pueblo que se había apartado de Dios. Pero escúcheme bien, un pueblo con el que Dios todavía tenía planes, un pueblo con el que Dios todavía quería y podía trabajar, y un pueblo al que Dios quería restaurar. La palabra clave de este mensaje es restauración. Dios restaura nuestras vidas. Dios puede hacerlo de nuevo. Dios hace nuevas todas las cosas. Es su especialidad. En la medida que usted avance con este mensaje, grábese en su corazón que Dios es especialista en restauración, que es su trabajo especial y es lo que Él desea hacer con cada uno de nosotros. En primer lugar, dice la palabra que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Allí estaba el alfarero, tenía un torno, giraba, daba vuelta, no sería como los tornos eléctricos que hay hoy para trabajar. A propósito, hay muchísimos videos en YouTube acerca de cómo trabaja un alfarero. Véalo, déjese inspirar por eso, y piense que Dios está moldeando y modelando su vida de esa manera, con esa dedicación, con ese tiempo.
Si usted quiere, piense un poco más, piense que Dios por usted es capaz de ensuciarse las manos, Dios es capaz de embarrarse por nosotros, Dios es capaz de gastar tiempo, Dios trabaja pacientemente. Ese es el trabajo de un alfarero. El trabajo de un alfarero es un trabajo de muchísima dedicación, de mucho cuidado, de mucha perfección, no se conforma con cualquier cosa. Todo esto lo estoy diciendo del alfarero y lo digo de Dios. El alfarero trabaja con una idea, tiene un plan, tiene un proyecto, sabe lo que quiere hacer. No es lo mismo hacer una pequeña vasija que una gran maceta o que una gran vasija. Y Dios sabe lo que quiere hacer conmigo, y Dios sabe lo que quiere hacer con vos, y Dios sabe lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque somos barro en sus manos. Eso somos. No en las manos de cualquier alfarero, sino en las manos de nuestro Dios, que trabaja con paciencia, con dedicación, con sumo cuidado, con amor por cada uno de nosotros. Insisto, con esto nos moldea y nos da forma, porque Dios para cada uno de nosotros tiene un plan. Eso que años anteriores en nuestro país fue un cliché de algún político que se hizo famoso gritando a los cuatro vientos que tenía un plan. Yo tengo un plan, ¿se acuerdan, no? Se transformó casi en un latiguillo y en un chiste. Ahora cualquiera que dice tiene un plan, nos reímos como aquel que dijo que tenía un plan. Pero yo quiero decírtelo en serio, Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene planes. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Dios. Planes de bien, no de mal. Planes para bendición y no para maldición. Planes para lograr con ustedes el propósito y el objetivo que yo me he trazado, dice Dios. Así que podemos tranquila y serenamente ponernos en sus manos como el barro. El barro está en manos de Dios. Hoy, a último momento, siempre uno lee algo a último momento antes de salir de su casa cuando tiene que dar un mensaje. No sé si les pasa a los demás, a mí me pasa. Y esa última idea la guardo en mi corazón. Algo así como que el barro nunca discute con el alfarero. El barro no tiene su propia idea de lo que quiere ser. Es simplemente barro en manos del alfarero. El que tiene una idea, el que sabe lo que hace, es el alfarero. Amén. Ese es nuestro Dios. Yo quiero que usted sepa que Dios sabe lo que quiere hacer con su vida, porque muchos creyentes viven su vida como a la deriva, dejándose llevar quién sabe por qué. Bueno, vengo para acá, voy para allá, cruzo la vereda, hoy estoy en esta iglesia, mañana estoy en otra iglesia. Es diferente vivir la vida cristiana diciendo, Señor, yo quiero saber cuáles son tus planes para mi vida, cuál es tu propósito, cuál es tu diseño, porque el artesano tiene una idea y un diseño en su cabeza. Y a mí me da esperanza saber que Dios trabaja con nosotros y que Dios sabe lo que hace. Somos nosotros los que muchas veces no sabemos lo que Dios quiere hacer y tenemos que esforzarnos, esa es nuestra parte, de rodillas y delante de su presencia, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Amén. Aquí apareció una pantalla cuando empezaba la reunión que decía algo así como que Dios busca colaboradores y si no pensaste en sumarte como colaborador a algunas de las áreas de la iglesia. Veo que yo miro todo, me llevo, observo. El pastor cuando va de visita observa todo. Me parece una muy buena idea. Usted tiene que saber qué es lo que Dios quiere de usted. No solamente calentar un banco, aquí una silla, el día domingo en la iglesia. Por supuesto está muy bueno que venga y es mejor que venga a que se quede en su casa, pero seguramente Dios con usted como barro en sus manos tiene más planes que ese. Amén, más planes. Dios nos quiere poner a colaborar y a trabajar, a ser obreros en su obra. Hace un rato leímos aquí mismo el Salmo 16, que decía algo así como, Señor, tú eres mi Señor, y fuera de ti no tengo o no poseo bien alguno. Amén.
Eso es lo que puede decirle el barro al alfarero. Estoy en las mejores manos. Fuera de ti no tengo bien, no existe bien para mí fuera de ti. Lo mejor que nos puede pasar es estar en manos de Dios. Amén. Amén. El barro está en manos de Dios. La idea no es del barro, sino del alfarero. El barro tiene que ser como ese que está en la pantalla. Después va a endurecer y va a tomar la rigidez necesaria para cumplir la función para la que fue creado o fue diseñado. Pero mientras es moldeado, el barro tiene que ser blando. Decirle al hermano que está al lado tuyo. Moldeable, ¿vio? Porque hay gente que... durazno, diría un amigo. Duro, cuanto más duro y más rígido. Y digo no solamente por el barro, digo nuestras estructuras, nuestros moldes, nuestros pensamientos, ya, ¿no? Más cuando tenemos algunos años, porque cuando somos jóvenes somos un poco más flexibles, pero cuando vamos ganando en años somos más quisquillosos, somos más ariscos, nos cuesta más recibir esta palabra que nos dice barro. Volvé a ser barro en manos de Dios. Volvé a hacer algo con lo que Dios pueda trabajar y que sea flexible a lo que Dios quiere, a las curvas, a los moldes, a los bordes, a donde Dios quiere que tu vida comience y hasta donde Dios quiere llevarte. ¿Amén? Amén. Pero, siempre hay un pero, porque la historia no era solamente la historia del alfarero, sino la historia del alfarero y el barro. Y la historia no era solamente la historia de Dios, sino la historia de Dios y de su pueblo Israel. Y esta es una metáfora acerca de lo que a Dios le ocurría con su pueblo Israel y lo que a Israel le ocurría estando en manos de Dios para ser su pueblo. Dice la palabra del Señor que la vasija se rompe. Que la vasija se rompió en manos de Dios. Como dice el texto que leímos, dice, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Es una pequeña tragedia del alfarero. Algo que él estaba trabajando con mucha dedicación, vuelvo a decirte, con una idea previa, tal vez había hecho un dibujo, un boceto, él sabía lo que quería hacer. Créame que Dios sabía lo que quería hacer con Israel. Dios sabe lo que quiere hacer con su iglesia. Dios sabe lo que quiere hacer con tu vida. Esta palabra, por extensión, atraviesa los siglos y nos habla de nosotros, nos habla del pueblo de Dios hoy. Esto no debería pasar, pero pasa. Estos son efectos no deseados por Dios. Veo cuando estábamos viendo con los niños algunas de las diapositivas, Dios creó todas las cosas, todo lo que Dios hizo era bueno, pero de golpe llegó un momento en los días de Noé en los que la gente se llevaba tan mal, se pegaban portazo con las ventanas, como vimos en esos videos tan graciosos. La gente no se amaba, la humanidad se había corrompido. Ahí también el barro había fallado y Dios seguía teniendo planes para la humanidad. Todo lo que escuchamos en la historia que le contamos a los niños en esta mañana nos dice, en el fondo, Dios sigue teniendo planes. Dios no se rinde. Y alegra mucho mi corazón saber que quien trabaja con mi vida es un Dios que no se rinde. No es como yo, no es como vos, que humanamente cuando algo nos sale mal o cuando alguien no falla, cuando alguien en quien hemos depositado buenas expectativas no cumple con lo que esperábamos, nos enojamos mucho. Nos da ganas de no hacer más esa tarea. Nos da ganas de abandonar muchas veces en la tarea del pastorado, en la tarea del liderazgo en la iglesia y en cualquier tarea que hagas. Cuando alguien te falla, estoy hablando no solamente de que se te rompa una lamparita en la mano o una cerámica o algo valioso, sino que cuando has puesto expectativa en una persona y puede ser alguien muy cercano, puede ser alguien muy querido, Dios amaba a su pueblo.
Cuando alguien nos falla, tenemos ganas de abandonar. Dios no abandona. Amén. Dios no abandona. La historia de la humanidad y la historia del pueblo de Dios, la historia de Dios con su pueblo a lo largo de las Escrituras, nos dice que Dios siempre quiere seguir intentándolo. Y que Cristo Jesús, si usted quiere me anticipo, es la prueba más grande de que Dios quiso y quiere y querrá, hasta que Él vuelva, seguir trabajando con la humanidad. ¿Nos lo merecemos? Claro que no, claro que no. Nos rompemos muchas veces en sus manos. No es lo que Dios quiere, pero es lo que muchas veces sucede. El texto que hemos leído esta mañana en Romanos capítulo 8 dice que la creación fue sometida a frustración. ¿Usted lo leyó conmigo? Romanos 8, 19 y 20. Algo pasó y hubo en la historia de la creación una gran frustración. Dios no abandonó a pesar de eso. Dios no abandona a pesar de Génesis capítulo 3. Dios sigue adelante y tiene promesas. Desde ahí mismo tiene promesas que hablaban de quién iba a venir para resolver como el gran alfarero esa vasija rota. Amén. Pero eso a nivel de la humanidad, a nivel del gran plan de Dios para los siglos. Yo quiero hablarte de lo que Dios puede hacer con tu vida, de lo que hizo con la mía y de lo que va a hacer con la tuya, y con todos aquellos que se pongan en sus manos, como aquellos artesanos de los que hablamos de Japón. Cuando algo sale mal, lo vuelven a intentar, lo vuelven a hacer y ponen manos ahí. ¿Sabe por qué la vasija se rompe? La vasija se rompe porque Dios no trabaja solo, porque Dios trabaja con un material que es bastante pobre, que es nuestra humanidad. La gloria de Dios se manifiesta en vasos de barro, dijo el apóstol Pablo. ¿Amén? Sí, para que se sepa que el tesoro está dentro del vaso de barro. El tesoro es de Dios y créame que todo el barro es nuestro. Todo lo que es de barro es mío. Todo lo que es bueno y brilla y reluce es el tesoro de Dios en mí. Y así es con cada uno de nosotros. Dios pone todo lo que vale. Nosotros ponemos toda nuestra humanidad. A veces las cosas no salen bien porque Dios trabaja con nosotros. Y dice la palabra del Señor, la vasija se deshizo en sus manos. El mensaje para Jeremías era muy claro. A Israel le pasó esto. Dios lo tenía en sus manos, pero por su pecado, por su rebelión, por mirar a otro lado, por querer ser como los pueblos vecinos, por querer tener dioses como los pueblos vecinos, por querer tener las mismas modas y las mismas tendencias que los pueblos vecinos, por querer tener reyes como los demás. ¿Se acuerda toda esa historia? Todo eso hizo Israel. Se rompió en las manos de Dios, se deshizo. Y una vasija rota nos habla de pecado, nos habla del fracaso, nos habla de la debilidad y de la derrota. Eso es lo que a veces nos sucede aún estando en manos de Dios. Es lo que a muchos les sucede antes de llegar a la iglesia, es lo que a muchas vidas les sucede antes de conocer a Dios, mucho antes de recibir el mensaje del Evangelio. Las vasijas están absolutamente rotas, vidas hechas añicos, familias, matrimonios, niñez, juventud destruida. Dios es especialista. ¿Cómo dice? Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Usted lo cree? Porque Dios nos desafía a creerlo, no a repetirlo ahí como una frase hecha. Podemos hacer 100 stickers y ponerlos en nuestro auto, en la ventana del dormitorio y en el espejo del baño. Si no pasa por tu corazón, no sirve. ¿Amén? Esta palabra tiene que pasar por tu corazón. El que dice yo hago nuevas todas las cosas es aquel que trabaja dedicadamente con cada uno de nosotros, que nos rompemos en sus manos. ¿Quiere ejemplos bíblicos? Bueno, a Pedro le estamos dando con un caño en nuestra iglesia, no sé si porque fue Semana Santa y lo negó a Jesús 3 veces,
pero en nuestra iglesia entre Semana Santa y el miércoles surgió el ejemplo de Pedro. Pedro fue un ejemplo de alguien que fracasó, le falló a Jesús. Si usted quiere, como la vasija se rompió en sus manos, se deshizo y necesitó y requirió un tratamiento especial de parte de Jesús para restaurarlo y para volverlo a usar. Lo hizo después de su resurrección, se manifestó a todos sus discípulos y especialmente a Pedro. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que va adelante, dijo el ángel. Amén. Jesús sabía que tenía un trabajo de restauración pendiente con Pedro. ¿Cuántas veces le fallamos? Pero nuestro alfarero no se rinde. Y aunque Pedro le falló, y usted mira la Biblia, todas las historias, Abraham mintió, Moisés mató al soldado egipcio y estuvo 40 años pastoreando ovejas y parecía que se había perdido del plan de Dios. David cayó en pecado de adulterio terrible con Betsabé, siendo un hombre de Dios como era. Con cada uno de ellos, Dios vio su vasija rota y la volvió a armar y la restauró. Y quiero decirte más, lo siguió usando, porque nosotros, yo lo descartaría. Nosotros humanamente los tiraríamos a la basura. Diríamos, me fallaron. Había puesto demasiada expectativa en ellos. Ya no me sirven. Voy a elegir a otro. Pero Dios, si encuentra un corazón dispuesto, porque la clave está en el corazón dispuesto, si encuentra un corazón que es barro con el que todavía puede trabajar, Dios restaura y vuelve a usar. Amén. Dios restaura y vuelve a usar. Permítame decirle que la formación de nuestro carácter, ahí en las manos de Dios, ahí está roto. Se enojó con la mujer, por ejemplo. Si es un hombre violento, por ejemplo, está roto, necesita el tratamiento de un artesano que le vuelva a dar valor a su vida. Pero la formación de nuestro carácter es la principal tarea de Dios. Lo principal que Dios quiere moldear en nosotros es la imagen y semejanza de Cristo en nosotros, su carácter, su mansedumbre y su humildad, por ejemplo, es lo que Él quiere moldear en nosotros. Y a veces nos rompemos y dice la palabra, la vasija se deshizo en sus manos. La historia podría haber terminado ahí con la vasija rota. Nuestra humanidad en sus manos se deshizo. ¿Cuántas veces nos rompemos? Pero resulta que estamos en sus manos. Diga gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque cuando fracasamos, aun cuando nos rompemos, estamos en manos de Dios. Y la palabra nos termina hablando en tercer lugar de una vasija nueva. Volvió, dice el versículo 4 en la segunda parte, a hacer otra vasija hasta que le pareció. Mire, la idea que me da esta palabra es que siguió trabajando y lo siguió intentando y hubo un tiempo de trabajo, de restauración, hasta que le pareció que había quedado bien. Y cuando la vasija queda bien, está el mensaje completo para Jeremías y para Jeremías lo pudiera transmitir a su pueblo. ¿No puedo hacer yo lo mismo con ustedes? La vasija nueva es la restauración. La vasija nueva nos habla de Israel y de nosotros, de Dios que vuelve a empezar, de un Dios que tiene corazón de restaurador. ¿Sabe que hay otras versiones de la Biblia? Una, la Dios habla hoy, la vieja y conocida versión popular, que dice y aclara, con el mismo barro la volvió a hacer. ¿Amén? Que lo haga con el mismo barro significa y subraya que Dios la nueva vasija la hace a partir del mismo material, es decir, vuelve a tomar tu vida o la mía, aquella que haya fracasado y la que se haya roto en sus manos, la aplasta, la moldea de nuevo y le da forma hasta que le parece que quedó bien.
Y Dios dice, ¿acaso no puedo hacerlo? Me gustaría que escuches a Dios en esta mañana diciéndote a tu corazón, porque tal vez viniste con un problema grave, viniste con algo muy roto en tu vida, en tu casa, en tu trabajo o en tu negocio. Hay gente que ha tenido que bajar la persiana, hay gente que ha cerrado un negocio, hay gente que no ha podido pagar más un alquiler de un kiosco y había mucha expectativa ahí. Venimos delante del Señor con nuestros sueños rotos y con nuestra vasija rota. Y quiero que escuches a Dios diciéndote, ¿acaso no puedo hacerlo? ¿Acaso no puedo hacer lo mismo con vos? ¿Acaso no crees que puedo hacer lo mismo con ustedes? La pregunta es, ¿quieres que Dios comience de nuevo con tu vida? ¿Estarías dispuesta a ponerte en manos de Dios para que Él vuelva a comenzar? Escuchá la palabra del Señor. El Señor restaura lo que está roto. El Señor no lo descarta. Sana lo que está enfermo. Restaura lo que está roto. Señor, me sorprende tu paciencia. Me sorprende. Me da gozo, paz y alegría saber que tengo un Dios paciente y amoroso que no me descarta y que quiere volver a usarme. Dios no descarta, Dios no se rinde, Dios restaura. No desechó a Pedro, no desechó a Moisés, no desechó a David, no te va a desechar a vos. Amén. Amén. Para ir terminando, quiero decirte que como barro en sus manos, así somos nosotros. ¿Qué tal si dejamos que Él comience de nuevo? ¿Qué tal si dejamos que Él restaure? Lo que fue, ya fue, dice la palabra. Y Dios restaura lo que pasó. Hay un secreto en estas últimas imágenes de los artesanos japoneses, y es que esa vasija se puede volver a usar, ¿no? Nosotros muchas veces algo que estaba roto lo arreglamos. Permiso, ya que está. Vamos a usarlo para lo que fue diseñado el vaso. Pero si estuviera roto, seguramente no lo volveríamos a usar. ¿No? Ponele que te gusta mucho este vaso porque tiene gran valor afectivo, porque lo trajo tu abuelo de Italia, porque el cristal era de no sé dónde. Decís, qué pena que se rompió. No soy tan artesano, pero lo pego con Poxipol de la manera más delicada posible. Y ahora que está arreglado, que no lo toque nadie más. Y lo dejo en una repisa. O lo pongo adentro de un mueble con una puerta de vidrio cerrada para que se vea de afuera, pero que nadie lo use. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Dios no hace esas cosas. Dios no restaura para dejarte de adorno. Dios restaura tu vida para volver a usarte. Cuando Dios restaura, le devuelve a tu vida la funcionalidad que tenía en su plan original y le da más valor todavía porque esa vida ha sido trabajada por Dios. Amén. Eso es lo que yo quiero compartirte en esta mañana. Que Dios cuando restaura vuelve a usar. Que Dios no descarta. Que Dios no se rinde. Y que Dios cuando hace nuevas todas las cosas, no lo hace para decirte, bueno, ahora quédate a un costado, o bueno, ahora quédate en una repisa, o bueno, ahora ya está arreglado pero no se usa más, sino que Dios quiere usarte. Y es un paso más en tu vida. No solamente ser barro en sus manos, no solamente ser flexibles y moldeables, no solamente permitir que Dios arregle lo que está roto y restaure tu vida, sino ponerte una vez más en sus manos para que Él pueda usarte. Amén. ¿Sabe lo que descubrimos aquellos con los que Dios ha trabajado y Dios ha sanado heridas, errores y algunos fracasos? Que inmediatamente miramos en la congregación y alguien llega con nuestro mismo problema. Nada más que llega roto todavía. ¿Y quién mejor que aquel que ha pasado la separación de sus padres puede comprender a un joven que está atravesando esa situación?
¿Qué mejor que aquel que ha vivido el fallecimiento y la pérdida de un ser querido puede entender y abrazar y trabajar para que Dios restaure la vida de otro que ha pasado su misma experiencia? ¿Entendés que Dios quiere usarte? No solamente arreglarte y dejarte de adorno. Dios no quiere adornos con cada una de nuestras vidas. Quiere barro en sus manos para restaurar y para volver a usar en sus propósitos y en su reino. Amén. La canción que cantó Natalia terminaba diciendo: a cambio de un mar de confusión, a cambio de muerte y destrucción, vida abundante Él te dará. Por todo lo que tengas para dar, Jesús tiene mucho más. Es cierto, cuando le damos nuestro corazón a Dios, recibimos mucho más de lo que le damos. Cuando ofrendamos a Dios, hay una frase siempre en nuestra iglesia, que es que no le podemos ganar a Dios cuando se trata de dar. Siempre Dios da mucho más de lo que damos nosotros. Pero no estoy hablando solamente de ofrenda, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de bendición, estoy hablando de consagración y de entrega. Cuando le entregamos nuestra vida a Dios, Dios tiene mucho más. Y la pregunta es si le vas a entregar tu corazón a Dios para que Él siga trabajando. Si aquello que está roto, ¿vas a confiar que Él lo haga nuevamente? ¿Vas a confiar que Él sane tu vida, bendiga tu matrimonio, restaure tu familia? Son tiempos difíciles para la familia. Son tiempos difíciles para predicar acerca del matrimonio y de el diseño de Dios como alfarero para la familia. Pero Dios sigue teniendo planes. Quiero decirle que los planes de Dios no han cambiado. Ha cambiado mucho la humanidad, ha cambiado mucho el pensamiento del hombre, ha cambiado mucho lo que está de moda, pero Dios no ha cambiado. Dios sigue teniendo y sigue siendo fiel a sus planes, y usted y yo los encontramos en sus escrituras, en su palabra. En la vida personal, tal vez tengas hijo, esposa, familia, matrimonio en crisis. En la vida laboral, tal vez un emprendimiento, algún fracaso. En la vida espiritual, tal vez hayas tenido errores, le hayas fallado a Dios. Cada vez que venimos a tomar la Santa Cena, nos presentamos delante de la mesa del Señor, tratamos de ponernos a cuenta delante de Dios, porque ¿quién no le ha fallado? Pero Dios se manifiesta como aquel que restaura nuestras vidas y nos hace de nuevo. Te digo en el nombre del Señor, no te quedes atado a un error. No te quedes atado a un fracaso, porque Dios ama, abraza, levanta al caído y restaura lo que está roto para volver a usarlo. Amén. Es palabra de Dios para mí, es palabra primero para mí, es luego para cada uno de los que estamos aquí. Y Dios a los que restaura, los capacita para bendecir y para restaurar a otros. Dios no solamente quiere hacer algo nuevo, que sea un adorno, que sea tan bello y tan valioso y tan luminoso como esas vasijas reparadas con hilo de oro y con pegamento de plata. Dios no quiere solamente que estés ahí para que alguien diga qué bueno o qué lindo que es esto. Dios quiere usarte. Es necesario. Hacen falta obreros, hacen falta colaboradores en toda iglesia. Supongo que aquí también, en la mía faltan, y es crónico que hace falta más gente comprometida con el trabajo, con aquellas personas que se agregan y que llegan a los caminos del Señor. Amén. Dios quiere trabajar con tu vida. Me gustaría que te pongas de pie. Y vamos a tener un momento de oración en intimidad delante del Señor. Dios trabaja con cada uno de nosotros. Acompáñame en esta oración. Señor Jesús, gracias porque podemos ver en tu palabra tu carácter, tu amor, tu paciencia. Tú eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia. Trabajas con cada uno de nosotros a pesar de nuestros errores. Reconocemos delante de ti nuestra torpeza, nuestra terquedad, nuestra dureza. Pero tú, Señor,
Nos llamas a la esperanza. Eres un Dios de amor que hace nuevas todas las cosas. El que se entrega en tus manos. El que se rinde a tus pies. Señor, tú puedes trabajar y hacerlo de nuevo. En esta mañana hay vidas en este lugar que seguramente necesitan tu mano y tu poder de sanidad y de restauración sobre sus corazones, sobre sueños, sobre proyectos que no han salido bien, sobre familias que aún necesitan tu mano para volver a unir los pedazos que se han roto. Señor, habla a cada corazón. Habla a cada corazón. Y que podamos recibir y apreciar y valorar tu ministerio de restauración en cada una de nuestras vidas. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que esté atravesando esta situación? Yo simplemente le digo, levante su mano ahí donde está, no lo voy a hacer pasar adelante, no lo voy a incomodar. Levante su mano donde está, diciendo, Señor, yo necesito. Gloria a Dios por esas manos que se levantan. Tiene trabajo el alfarero. Tiene trabajo. Señor, mira las manos que se levantan en esta mañana. Ahora te ruego, Dios, que cumplas tus planes y tus propósitos en cada una de estas vidas. Que te glorifiques en ellos. Señor, que bendiga sus casas, su familia, sus hijos, sus sueños, sus economías, sus trabajos. Oh Señor, tú tienes poder para hacer nuevas todas las cosas y para darle aún más valor a estas vidas cuando tú trabajes con ellas. Los bendigo en tu nombre, Jesús. Eres un Dios de esperanza, eres un Dios de amor y de misericordia. Paséate aquí bendiciendo estas vidas. Y levanta en este lugar, levanta hombres y mujeres que atiendan a otros, que suplan cada necesidad, que puedan contar su experiencia, que no escondan lo que fueron sus errores y sus debilidades, sino que los hagan algo valioso para bendecir, amar y ministrar a otros que llegarán a este lugar. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Gracias.